tardes a todos. Un día más, bienvenidos a Balón a Tierra, la sección Conociendo a. Hoy tenemos a Víctor Merchán, un trotamundos del fútbol madrileño y además fundador del podcast Fútbol y Finanzas. ¿Qué tal, Víctor? Muy ¿Lo he dicho buenas. bien? ¿Fútbol y finanzas? ¿Finanzas y fútbol? Fútbol y finanzas Fútbol y podcast. finanzas. Eso es, muchas gracias Bienvenido, por la invitación. Víctor, por estar aquí, muchas gracias. Vamos a empezar un poquito. La pregunta que siempre se suele hacer al principio, los inicios en el fútbol, ¿cómo fueron? Bueno, pues la verdad que lo he mamado, como quien dice, desde siempre. Desde pequeño mi padre ha jugado al fútbol, entonces tengo recuerdos de ir a ver a su equipo, de meterme con ellos, de jugar en el descanso, típicas patadas, ¿no? Incluso después. Y yo ya desde que pude, pues en el colegio jugué, empecé en la escuela del Fuenlabrada, porque yo soy de Fuenlabrada. Me vio un ojeador que se llamaba Félix, por aquel momento, que en paz descanse, ojeador del Madrid. Ya para Benjamines me quiso llevar, pero por temas al final profesionales de mi padre, pues no pude ir y ya pues para Levines sí que me pudo llevar, o me podía llevar, porque al final había que hacer un esfuerzo y llevarte 3 o 4 días a entrenar a la Ciudad Deportiva Antigua y ya en Levines comencé en el Real Madrid. Es lo que te iba a comentar un poco del Real Madrid. Tú, cuando ya te viste que llegaste tan lejos, llegaste incluso a estar en el Castilla, ¿tú te veías con fuerzas ya para llegar al primer equipo? Bueno, era complicado. Yo desde dentro sabía que era difícil porque al final hay muchísima competencia. Me he recorrido todas las categorías y cada año, al principio éramos 40 jugadores de los que se quedaban 20. Luego empezaron a venir jugadores de fuera de Madrid, de fuera, incluso de fuera de España alguno. Entonces siempre son equipos de elegidos. Y luego ya hablando del Castilla, pues al final tuvo una generación en la que ascendimos a segunda que la mayoría de los jugadores son profesionales. Y sabiendo que estaba ahí a un paso, lo veía sinceramente muy difícil. Veía más posibilidades de ir a otro equipo, sinceramente, que de jugar en el Real Madrid. Porque después de pasar al Español B, durante la etapa del Castilla, ¿llegaste a tener ofertas de algún equipo, no solamente de Español de segunda B, sino del extranjero? En ese momento, bueno, tuve una historia interesante de poder, Cuéntala. de poder ir a Argentina a través de Ángel Capa, que es un entrenador mítico que aquí bueno, estuvo con Valdano, ¿no? En la radio, es muy conocido. Pues Capa estuvo en una época en un equipo que se llama Huracán, de Primera División de Argentina. Yo tenía 19 años, un lunes recuerdo por la mañana una llamada de un representante de aquí argentino que me llamó para sus oficinas, me contaron un poco la historia, me había visto Capa en algún torneo, creo que en Villarreal en verano. Yo tenía 19 años, estaba en el Madrid C, podía haberme cambiado la vida, pero no me dejaron. En ese momento pues estaba Michel, si no recuerdo mal, en la cantera del Madrid, con Gallego y demás. No me dejaron, me quedé en el Real Madrid C ese año y no pude ir para allá cuando creo que hubiera sido algo interesante. Fíjate que esa no la sabía yo y siempre encontramos anécdotas de debajo de las piedras. Claro, luego cambiaste el Madrid por el Español. ¿Fue difícil adaptarte al fútbol de allí, al grupo 3 de la segunda división B, estar acostumbrado al grupo 1? Quizás allí cambio total de ciclo, llegas al Español. ¿Cómo te viste allí? Sí, a ver, fue un cambio porque al final lo primero es salir de casa, aunque yo ya había vivido solo aquí en Madrid, pero bueno, es salir de mi ciudad por primera vez, otro grupo diferente, llegar a un equipo nuevo, con otras exigencias, una segunda vez de aquella época jodida, muy difícil, pero bueno, creo que hicimos un buen año, un primer buen año, quedamos al final octavos o así, y bueno, ese año la verdad que lo disfruté muchísimo también fuera del campo porque conocí muchos jugadores que hoy día algunos son amigos todavía después de tantos años. Hicimos una buena piña y disfruté de lo que es Barcelona también fuera de lo que es el campo. ¿Llegaste un poco a entrar en dinámica alguna vez del primer equipo del Español? ¿Algún entrenamiento, convocatoria? Sí que entrenábamos mucho, de hecho hacíamos partidos en contra, pero fue un año muy difícil para la cantera, sobre todo porque el primer equipo estaba en descenso, hubo un cambio de directiva ese primer año y yo una de las decisiones de ir al Español fue porque creo que tendría posibilidades o creía que iba a tener, porque era un equipo que tiraba de cantera, pero ese año ya te digo, el primer equipo en descenso, cambio de directiva, cambio de entrenadores del primer equipo y creo que no debutó nadie ese año, por lo tanto sí que entrenamos mucho con el primer equipo, todos juntos, pero no tuve la oportunidad ni siquiera de ir convocado a ningún partido. Después del Español, llegas a un caudal que... Viste a un caudal que justamente llegas y es el mejor caudal de la historia, porque queda cuarto en segunda B ese año. Tú llegas justamente cuando la mayoría se van al Real Avilés, la plantilla se queda un poco coja, con algunos jugadores que ya te digo, se marchan los mejores allí. ¿Cómo te adaptaste allí? ¿Cómo recuerdas la etapa? Era un equipo con una media de edad muy alta también, recuerdo, sobre todo en tema de la defensa. ¿Tu etapa allí cómo fue? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, yo tengo que salir del Español teniendo contrato un año más porque justo ese año comienza el tema de la ley sub-23, es decir, Sí. varios, éramos 6 creo concretamente, que ya éramos, justo cumplíamos sub-23, teníamos contrato y estuvimos la pretemporada del segundo año entrenando apartados hasta que cada uno pues llegó a un acuerdo, porque al final al Español le interesaba tener a jugadores mayores. Entonces, dentro de las opciones que tenía, que recuerdo que aquel año fueron, tenía entre Caudal, que venía de hacer el mejor año de su historia, de casi ascender a segunda, y tenía el Guijuelo también con Rubén de la Barrera, que es un entrenador que podemos comentar que luego ha tenido mucho éxito. Ujú. Pues una de esas decisiones que luego a posteriori piensas y dices, Me cambia. sí, pero bueno, en ese momento evidentemente no lo sabes. Y yo recuerdo a Asturias con mucho cariño, creo que es una comunidad y en concreto vivía en Oviedo, me gustó muchísimo. Luego toda la gente asturiana es súper buena gente y como te hacen sentir como en casa desde el principio, tanto dentro del club como fuera, que vas a la panadería y te ven que eres de fuera y te ayudan, ¿no?, a la farmacia. Y ya te digo, yo viví un año allí muy bien en el sentido extra deportivo y le tengo mucho cariño a Asturias y me encanta. En Asturias nos quedamos porque justamente te quiero hablar de la plantilla con edad muy alta, Invernón, Nacho, Pantiga, Jano. Tú llegas con 23 años allí. ¿Fue fácil adaptarte con ellos? O sea, te adaptas a un equipo que tiene muchos míticos que han jugado en segunda B, a lo mejor 8 o 10 años. ¿Fue fácil adaptarte al caudal? Bueno, sí que había veteranos, alguno más de la vieja escuela que siempre decimos, que ahora somos unas madres todos, yo el primero, eh, pero eran buena gente. Alguno apretaba más, otro tal, pero sí que me hicieron sentir cómodo. Es verdad que había una diferencia de edad grande y yo venía como pues desde el Español, del Madrid, con una nómina alta para lo que era el club, con exigencia. No se dio como queríamos que se diera porque terminamos descendiendo, pero yo al final, tuve buena relación con ellos. Es verdad que fue un año que tuvimos, no sé si 3 entrenadores, o Cuatro. sea que, Sí. o 4, me dio mucha experiencia porque viví cosas dentro de un vestuario que ahora como persona más mayor o como capitán o posible líder de un equipo o dentro de la gente que tiene más experiencia, pues ahí era un niño y ese tipo de cosas te dan experiencia. ¿Hubo alguna estigmatización porque tú venías de ser canterano del Madrid o del Español y la gente te miraba de distinta forma? ¿O es simplemente leyendas urbanas todo eso? Bueno, supongo que sí, que ellos, pues al final también la gente, su tierra pues es más suya, tú vienes de fuera, a todos nos ha pasado a lo mejor que pensamos que vienes a que vienes, tal. Yo, bueno, creo que dentro de que era joven intenté ir con humildad e intenté hacerlo lo mejor posible y yo creo que hay un buen recuerdo en el sentido de que como persona y más allá de que las cosas a lo mejor no salieron como tenían que salir en el campo, pero yo guardo un buen recuerdo y entiendo que el club y la afición también dentro de lo que cabe. Luego cambias, te haces un giro radical, te vas al fútbol catalán, te vas al Terrassa. En el Terrassa, ¿cómo te adaptas al equipo de tercera de Cataluña? Porque al final es un equipo histórico el Terrassa, que has dicho que jugó en segunda los 2000. Ujú. ¿Cómo viviste aquel año en Terrassa? Pues mira, te digo que siempre lo hablo porque de allí queda un grupo de WhatsApp todavía con el entrenador, con el segundo entrenador, el director deportivo, que era además, aparte de director deportivo, jugador, y algunos jugadores, queda un grupo de WhatsApp y una amistad para siempre. Para mí, sinceramente siempre lo digo, creo que después de mi época del Madrid, donde mejor he jugado, donde más feliz he sido, ha sido en Terrassa, que estuve en 2 etapas Sí, seguidas, pero me encontré un entrenador como David Pirri que me entendió a la perfección, que también había sido sí, futbolista, del Mérida. sí, y del Barça B y el Zaragoza de cuando el Zaragoza ganó el Real Madrid la Sí, Copa del la Copa Rey. del Rey, aquel año con Galetti, sí. Eso es, pues un entrenador que me entendió en ese sentido, jugadores con los que a día de hoy son amigos y hermanos. Y bueno, más allá del que el club no estaba en un buen momento, incluso tuvimos impagos por el camino, un cambio de presidencia, me parece una ciudad top, un equipo muy top. Tiene además, siempre lo digo, tiene una prensa propia, ¿no? Es el Diario de Tarrasa. Sí. Son equipos que aquí en Madrid es más difícil, pero fuera de Madrid tienen un seguimiento y una repercusión más importante y tienen un super estadio, o sea que yo ahí me sentí profesional aunque estuviéramos en tercera. Luego volviste después de tu etapa en Vilafranca. ¿Por qué volviste allí? ¿Por el gran ambiente que había? ¿Porque estabas cómodo? ¿O porque sentías que querías volver a ver al Terrassa en un fútbol semiprofesional en segunda B? Bueno, me fui a Vilafranca porque, como te digo, dejamos de cobrar en alguna parte al final de ese año. No se sabía qué iba a pasar, un cambio de medio directiva y yo estaba fuera de mi casa. Yo no tenía el apoyo de mis padres, tenía que buscarme la vida y poder pagar el alquiler y esas cosas. Entonces me surge la oportunidad de Vilafranca, que también de aquí me sentí en esos, fueron pocos, 5 meses muy a gusto allí y me entendieron en ese momento en Navidad la posibilidad de volver porque yo era feliz en Tarrasa, vivía en Tarrasa y seguía estando David Pirri, el equipo otra vez estaba
con estabilidad y pude volver. También fue difícil porque cuando volví, también creo que David Pirri duró una semana, le echaron, tuve cambios de entrenador y acabamos salvando al equipo cuando el objetivo era estar arriba. Luego vuelves a Madrid, si no recuerdo mal, al Alcobendas Sport, y después en invierno te vas al Internacional de Madrid. Esa etapa de volver a Madrid al final, ¿cómo la notaste? ¿Sentiste que había cambiado mucho el fútbol desde que te habías marchado, habías estado 4 o 5 años fuera? Bueno, en aquella época creo que no nos estamos dejando ningún paso, ¿no? Yo creo que... Pues Es no, que no, luego está Alemania, pero creo es claro, después, ¿no? Vale, vale. Es que fíjate que he jugado eso ya soy algo mayor. Sí, sí. Y vale. Volví a Alcobendas Sport a un proyecto bueno, encabezado por los Mascardi, que eran personas que aquí en Madrid se los conoce. Un equipo con mucho poder adquisitivo. Un Alcobendas que tenía que ascender y con jugadores míticos como, por ejemplo, Jar Valentín, que ahora es el capitán del Rayo. Me encontré una tercera difícil. Creo que había más nivel que creo que el del que hay ahora. Pero es verdad que fue un año como demasiada exigencia desde fuera, con inestabilidad. Rubén Reyes, el entrenador, creo que tampoco supo del todo manejar o sacar el rendimiento de todos los jugadores. Me quisieron echar en Navidad, llegué a un acuerdo y me fui al Inter. ¿Y en el Inter cómo fue la experiencia? Porque es otro equipo parecido al Alcobendas Sport, que se funda en los años 2000, no es un histórico, no es un club de toda la vida, sino es más un equipo que se forma por algún empresario que tiene ganas de ver fútbol. Tema del Inter, todos los días, si no me equivoco, ya estabas en Boadilla, ¿no? Entrenando. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue poca porque al final estuviste medio año, pero ¿qué recuerdas de aquella experiencia? Bueno, llegué, como te digo, en Navidad. Conocía ya algunos jugadores. Estaba Pablo Gil, que es un buen amigo mío. Entonces fue súper fácil la adaptación. Conocí a muchos. A Miguel Herranz, con el que sigo jugando. Estaba Herrero, que ahora está con nosotros. Estaba Tello, había mucho mítico. Hostia, mítico, Tello. Entrenador Michel, un tipo también que sabe fútbol y que también creo que encajamos muy bien. Entonces recuerdo unos meses muy buenos. La verdad que jugué mucho. El equipo no se consiguió meter en playoff, pero disfrutamos, lo hicimos bien, jugamos buen fútbol y tengo también mucho cariño a esa etapa en el Inter. Michelón, ¿no? Michelón, el que está ahora en Móstoles. Sí. Sí. Se metía en los rondos y en los dobles de área y era mejor que nosotros. La calidad nunca se pierde, joder. Después de eso viene la etapa de Alemania, que estabas con la AFE entrenando y de repente pues te sale la oportunidad del Dettlingen, que es un equipo que estaba en tercera división alemana, ¿no? Sí, si quieres te cuento toda la historia, favor, porque la verdad es que tiene liga también. Esto es lo que a mí me gusta, ¿ves? Cuando entro yo a la El salseo, ¿no? Eso es. Termino en el Inter y me recomiendan ir a AFE, ¿no? A las sesiones, que una parte era sesiones AFE y otra es el FIFPro, que era en el extranjero. Entonces, a mí me llaman para el FIFPro. La verdad que es una experiencia que sé que sesiones AFE se sigue haciendo, no sé si siguen haciendo el FIFPro, que es fuera, pero me parece brutal la experiencia, yo la recomiendo. Entonces nos fuimos 2 semanas a Austria a entrenar. Conocí también a un grupo de jugadores espectacular, nos dieron todas las facilidades y dentro de esa parte jugamos amistosos con algunos equipos, entre ellos el Darmstadt, por ejemplo, alemán, que ahora creo que está en segunda, y acabamos jugando el FIFPro en Praga, en República Checa, contra la selección de República Checa y de Portugal, como de AFE también, ¿no? De futbolistas sin equipo. Y en ese triangular en Praga también ganamos, estuve muy bien, y en una de las 2 semanas allí venían mucho a vernos y en el hotel por la noche pues viene un ojeador de un equipo austriaco que es el St. Pölten, que es un equipo también mítico que yo creo que hemos hablado que algunos españoles han jugado. Clan, de Paula, Segovia, sí. Segovia yo creo que seguro y alguno... 100%. Segovia es el máximo goleador histórico del St. Pölten. Podría ser, un equipo que viste de amarillo. Pues me dicen, hostia, baja de la habitación que te están esperando. Entonces bajo, hablo con este señor y bueno, que le había gustado y que quería que fuera allí. Esto sería como en junio. Yo acabo sesiones AFE, ganamos el FIFPro, me vuelvo a mi casa, me voy de vacaciones, realmente esperando aquello porque era una ilusión. Y llega como en agosto la posibilidad de ir, me mandan el contrato, pero ese contrato se hace efectivo a la hora de verte. Cuando tú estás en una categoría que no estás muy arriba, te mandan un contrato, pero luego tienes que ir, que te vean y se hace efectivo. Entonces nada, me voy con mi padre para allá, a Austria. A St. Pölten llego, el primer día el primer día llegué más tarde y no pude entrenar y estuve corriendo. El segundo día me ponen con el filial. El primer equipo ya llevaban como 2-3 semanas y no habían ganado, iban últimos. Me tiré una semana entrenando con el filial y dije, o sea, he venido para que intentar
para que me dieran la oportunidad por lo menos a entrenar con el primer equipo. Para estar con el filial no me quiero quedar. Entonces me fui. ¿Qué pasa? Que, como te digo, Pablo Gil, con el que había jugado previamente en el Inter, con el que había jugado previamente en el Caudal, con el que había jugado previamente en el Castilla, Madrid, claro. he jugado en 1000 equipos con él, estaba en Alemania en un equipo, se llamaba Villingen, en el suroeste de Alemania, y le digo, Pablo, digo, me voy a tu casa, tío, y digo, intenta meterme allí, que yo quiero jugar fuera de España, yo quería esa oportunidad, ¿no? Entonces me voy a su casa, empiezo a entrenar con su equipo, lo hago bien, me quieren firmar, pero económicamente al final estaba Pablo, había otro español que se llama Cristian, que sigue allí en Alemania, y había un alemán que también, uno o dos, que le pagaban como profesional, y no me puedo quedar. Me dicen que económicamente no se puede. Entonces, ya estando allí, me busco la vida con los contactos que generamos allí, con un amigo que se llama Cadi también, que tiene una escuela de fútbol allí, que habla español, me consiguió entrenar con 3 equipos, ir a un día y jugarte allí en un día, ¿no? Pero bueno, en uno de ellos, que fue el Denslingen, salió bien, me dijeron que sí, me daban las condiciones mínimas para yo, por ejemplo, vivir, una vivienda, un sueldo normal, tampoco para tirar cohetes, pero para poder vivir la experiencia. Y viví una experiencia en Alemania un año con muchas cosas muy buenas, algunas duras, como es el estar allí solo, el clima y demás, pero le guardo con muchísimo cariño también, una zona muy bonita de Alemania, muy pegada a Francia y a Suiza, que es la Selva Negra, también a nivel turístico, recomendada. Y bueno, viví el fútbol alemán, aunque una categoría baja, pero viví la esencia, ¿no? Se vive con pasión, se juega al mediodía como en primera y bueno, interesante, y conocí incluso españoles haciendo otras cosas, médicos, enfermeros, ingenieros, y de mucho cariño también de aquella etapa. ¿Cómo te adaptaste al fútbol alemán? ¿Fue fácil, difícil? Eras el único español en el equipo, imagino. ¿Cómo lo viviste a nivel futbolístico? Era el único español en el equipo. A nivel futbolístico yo creo que estaba técnicamente por encima, pero también por la categoría, que era una categoría a lo mejor como preferente aquí. Pero, por ejemplo, tácticamente era un desastre. Yo había cosas que como de base aquí das por hecho, ¿no? Que sube un lateral, el otro cierra, ¿no? Cosas básicas que te enseñan en la base que allí era un poco locura. Entonces, bueno, pues te tienes que adaptar. Es verdad que también disfruté mucho la parte de todos los campos eran césped natural. El más tonto hace un reloj allí, como decíamos, el más tonto tiene un campazo. Y fue chulo, la verdad. Otra anécdota es que allí se para 3 meses en invierno, es decir, en verano paras unas 2 semanas como paras aquí en Navidad, y al revés, ¿no? En verano allí no paras y aquí sí. Y en invierno me pude venir a España y al volver hacíamos como una pretemporada y jugábamos indoor. O sea, allí se lleva mucho. Ostras, Entrenar, campo abierto, sí, ¿no? sí, 5 contra 5 con Eso es. paredes, entrenar en Ostras. indoor porque al final hace mucho frío, está nevado. Y todos los equipos hacen esa pretemporada en indoor, muy gracioso el 5 contra 5 con paredes. ¿Por qué te volviste a España? Ya decías que ya no... ¿Entendías que ya no te ibas a adaptar más a ese fútbol o porque te salió la buena oferta del San Agustín? No, sí, posiblemente me hubiera quedado intentando en una categoría más, ¿no? En la categoría donde estaba mi amigo Pablo y su equipo. ¿Estabais cerca? Sí, a 1 hora o así. Ah, bueno. O sea, que muchas veces que los fines de semana quedábamos y demás. Y no se dio, no recuerdo ahora mismo el por qué, no pude quedarme, me hubiera gustado a lo mejor un añito más, como te digo. Y nada, al volver surgió la oportunidad de San Agustín, que no sé si era el primer año que estaba o el segundo, creo que el segundo, en tercera. Sí, en tercera. Un proyecto importante, allí sabemos que siempre también económicamente Juan, el presi, hace esfuerzos y bueno, hicimos ahí un buen grupo, creo que bastante mejor de lo que luego demostramos, porque teníamos buenos jugadores, pero bueno, se dio mal, en cadena de resultados, cambio de entrenador, coincidí con Perrote, que es con el que estoy ahora, y acabamos descendiendo, una pena porque al final es un club que siempre cumple, que creo que se merece estar en esa categoría por lo menos. Luego ya llegan más equipos, llega el Adarve, llega el Móstoles, Pozuelo, San Andreu Tribal. Quiero detenerme un poco en el tema del Adarve. Llegas a hacer playoff con el Adarve en la época de la pandemia. Fue una época, evidentemente para todos, todavía lo hablando con Iván aquel año que fue muy, muy duro. ¿Cómo recuerdas aquel playoff con el Adarve en esa etapa tan extraña? Para el fútbol y para todo en general. Pues mira, fue un año muy bonito también porque creo que hicimos un grupazo a nivel humano de los mejores que está en mi vida, a nivel también con Vázquez, el entrenador, que ahora está en Talavera, de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida. O sea, una persona súper entusiasta, que sabe mucho, que transmite una energía increíble. Hicimos un grupazo, cuando paró el poco íbamos segundos, y cuando se reactiva todo, ¿no? Que es típico que estábamos en casa haciendo alguna videollamada, intentando entrenar,
pues nos dicen que vamos a jugar un playoff en Las Rozas. Nos tocó el Alcorcón B y bueno, pues intentamos en 2 meses prepararnos lo mejor posible. Hicimos un buen partido, empezamos ganando, tuvimos el 0-2, al final perdimos, nos remontaron también un equipazo del Alcorcón B ese año. Y ya te digo, otro año muy bonito con un playoff final dentro de que el COVID fue una locura y no nos lo esperábamos, pero bueno, acabó en ese momento, pudimos jugar un playoff y lo disfrutamos. Luego, después de las etapas de Móstoles, Pozuelo, Sant Andreu, Tribal, ¿tienes alguna anécdota, para no ir tampoco tan sumamente todo estrategiado, para decirte, oye, pues aquí me pasó esta hazaña que me gustaría contar? Para no tampoco Bueno, hacer muy largo esto. por ejemplo, Móstoles fue un sitio en el que fui muy tarde, firmé en octubre, de los últimos fichajes, con Robert, el director deportivo de aquella época, que él y yo sabemos lo que sucedió y lo que hablamos. Ya me había querido antes, fui un poco porque creo que era un proyecto bueno, acabamos ascendiendo. Y creo que es uno de los años que guardo con más cariño porque fue el primer ascenso, bueno, no el único porque ahora ha tenido otro, el primer ascenso del Móstoles en su historia. Bueno, como anécdota, por ejemplo, en la final del playoff contra el Moratalaz, pues jugué lesionado casi todo el partido, me dio un pinchazo en el isquio minuto 20, pero bueno, siempre digo que soy como un diésel y que tampoco necesito sprintar y que era una final, ¿no? Entonces pudimos ganar, fue un partido muy bonito, el Soto lleno, un ambiente brutal y pudimos ascender y fue algo histórico para el Móstoles. El año que ascendéis a segunda federación, ¿no? Sí, porque creo que fue el primer año que luego hubo segunda federación. Que estaba Portilla... estaba Portilla, el Cata Díaz, claro, un mítico. Es aquel año, vale, sí, el año de ascenso del que Yo llegabas a las 9 de la mañana ya donde entrenábamos, que era en Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, y el Cata ya estaba dándole al hierro. Espectacular, la verdad que un gran tipo, un profesional y humilde, y nos vino increíble al final su experiencia y lo que aportaba también en el campo. O sea, entrenabais en el Raúl González Blanco, ¿no? El que estaba pero entrenábamos en Cepa Artificial, que está al lado, en ese complejo, pero sí, teníamos nuestro gimnasio. Era en Fuenlabrada, ¿no? En el grande. Era en Fuenlabrada, sí. Y ya te digo, eran buenas instalaciones y bueno, es un año también muy bonito porque al final en el que ascendemos. Para acabar un poco el tema futbolístico, Cala Pozuelo, ¿cómo surge el proyecto? ¿Te llaman? ¿Vas tú? ¿Cómo yo creo que todo? Siempre hablo con Perrote, yo creo que es el único jugador que le ha llamado para firmar. Yo me planteé al final por temas laborales dejarlo o por lo menos bajar de categoría. Se da que el Cala Pozuelo sube a preferente, que vivo a 10 minutos y que firma Perrote. Entonces, el primer día que firmó, el segundo, lo puede decir él, le llamé y firmamos en 5 minutos. Me dijo, a ver, o sea, evidentemente, claro que te quiero. Y ya te digo, lo arreglamos en 5 minutos, fue el primer fichaje. Luego ya se construyó una plantilla. Bueno, no se sabía muy bien a qué, porque al final era el primer año en preferente, pero hicimos un año histórico, acabando campeones y ascendiendo, y creo que fue también muy bonito a nivel vestuario lo que se vivió allí y a nivel club. Le tengo mucho cariño, por eso sigo en tercera. Y me gustaría seguir, sinceramente, no sé si dentro o fuera del campo, pero creo que hay una conexión entre el club y yo, un cariño que me lo hacen saber como capitán este año y también, como te digo, si es fuera del campo creo que también estaré vinculado y la verdad que muy a gusto, con ganas de evidentemente salir de ahí y salvar al equipo. Eso es lo que nos planteamos este año. ¿Ves factible la salvación este año? ¿Lo ves complicado? Complicado es porque quedan menos partidos cada vez y contamos con arrastres también de segunda federación. Posible sí, porque es que creo que sinceramente hemos competido contra todo el mundo y podemos ganar a cualquiera. Es verdad que los resultados, con pequeños detalles, muchos partidos han sido en contra. Pero el otro día, por ejemplo, demostramos en el campo del Tres Cantos que es un equipo que va a estar arriba, que venía de ganar o de no perder muchos partidos y ganamos 2-4 y hacemos un buen partido. Entonces, son detalles. En tercera está todo muy igualado, lo que al final tienes que estar fino, no fallar y competir cada partido. Esa es la diferencia en manejar los detalles. Entonces yo creo que de aquí al final ojalá cojamos una buena racha ahora de 2-3 partidos más ganando y que nos dé tranquilidad y nos permita estar más tranquilos en los últimos 5, 6, 7 partidos. Porque nos has contado antes que jugaste contra tu hermano, que le ganaste además. Sí. Un saludo para Gonzalo desde aquí. ¿Te has enfrentado más veces a él? Sí, nos hemos enfrentado unas cuantas. Recuerdo la primera, yo estando en el Alcobendas Sport y en el Rayo B, que empatamos, marcó el de falta. Recuerdo luego yo estando en San Agustín en el Alcalá, yo no jugué ese día o jugué al final y nos ganaron. ¿Qué más? Luego hemos jugado juntos un año, que solo queríamos tachar de la lista y lo tachamos, el año del Tribal, en el que disfrutamos también de poder estar juntos un año.
Y luego en la ida este año yo estaba lesionado, no sé si me dejó alguno por el camino. Y en la vuelta, pues el otro día 2-4, que bueno, por lo menos me anotó ahí una victoria. Hablamos un poco de tu podcast, Fútbol y Finanzas. ¿Cómo surge hacer el proyecto? Bueno, por mi pasión al final o mi trabajo como asesor financiero, como persona que ayuda a la gente a conseguir sus objetivos a nivel finanzas, y por el fútbol, al final que en mi vida pues era un poco, tengo muchos clientes normales, pero tengo también unos cuantos que juegan al fútbol, entonces, bueno, como unir mis dos mundos que son las finanzas y el fútbol y hacer algo diferente. Y bueno, pues ahí hay algunos capítulos, es verdad que por tema de trabajo y compaginar todo está un poco parado porque no me da la vida, pero bueno, intentaremos sacar más episodios, traer más invitados de todo tipo, pero yo creo que bueno, que está guay, que el que se quiera pasar a verlo, pues ya sabes. Un episodio chulo tiene que ser de agencias que se meten a clubes de fútbol y lo van manejando, ¿eh? Eso sí que me gustaría verlo un día. A ver si lo De podéis agencias hacer. de... Agencias de presentación que se meten a clubes a dirigirlo, que ha pasado así Ha de pasado veces. muchas veces, sí. Yo de hecho he vivido algunas, pero... Ah, en primera persona, claro. Sí, yo creo que el Alcobendas de Sport con los Mascardi pues eran representantes y alguna otra vez no siempre sale bien, o a lo mejor muchas veces no sale bien porque hay otros intereses, pero bueno, eso es para otro episodio a lo mejor. Eso es. ¿Cómo surge la idea del podcast? Ya para acabar un poco la entrevista. Bueno, hablando con un amigo de Barcelona, un socio, hablando de un poco de todo, de hacer cosas, de emprender, me dijo, oye, porque ahora están de moda los podcasts, pero no hay ninguno que a lo mejor hable de fútbol y que hable de finanzas, ¿no? De la parte de cómo se organiza o qué ayuda recibe un futbolista, si es que la recibe, no la recibe. Y ahí tengo mucha experiencia porque, como te digo, tengo muchos clientes y creo que hay que lanzar un... Pues es que los equipos no ayudan a nivel financiero, o por lo menos todavía estamos muy atrasados. Creo que es un área que es súper importante, como muchas otras a nivel fútbol, para que el futbolista esté pensando en lo que es jugar, y que creo que los clubes deberían dar un paso al frente a nivel de brindar ese servicio, ayudar a los jugadores a que manejen bien su economía, que preparen el post-fútbol, que luego es muy duro para algunos, y hay que llegar bien preparado. Ya te he comentado cosas. Ahí, si sabes abrir buenas puertas, lo vas a petar, ¿eh? Con el podcast, yo creo que el tema de TikTok y así, que la gente quiera saber algunas cosas de los entresijos que hay en el mundo del fútbol, en el tema de finanzas, yo creo que lo que te digo, si abres buenas puertas, empiezas a ir a representantes, a agencias, a tal, eso Bueno, vas como un hacemos tiro. un llamamiento, que me escriban por Instagram, que me pregunten qué es lo que le interesa a la gente saber, y intentaremos que luego el contenido sea chulo. Soy una persona que tampoco soy muy activo en redes, pero es verdad que hay que estar activado, hay que Sí, estar sí, en el ahora día a día. es Lo el que se- 80% los jóvenes de es lo todo. que Sí, demandan, ¿no? Pues intentaremos estar a la altura. ya vamos con las preguntas cortas ya un poco para cambiar de tercio. Joder, me hubiera gustado hablar más detenidamente de esto porque al final es todo tan, tan increíble. El mejor recuerdo como futbolista. Bueno, por importancia yo creo que jugar en el Bernabéu. Jugar en el Bernabéu, de los 2 años que estuve en el Castilla, el primero, el playoff, creo que es un momento único. 50 y pico mil personas contra el Alcoyano. No salió bien, perdimos, pero para mí puede ser un momento increíble. Un equipo con el que te quedes de tu trayectoria. Quitando el Cala, que lo tengo ahí en una parte también del corazón, y el Madrid, que he estado toda mi vida. El Tarrasa, como te digo, siempre lo tengo en el corazón y ellos lo saben. La afición me quiere mucho allí y le guardo mucho cariño. Esperaba esa respuesta, ¿eh? Un estadio, aparte del Bernabéu que me has contado, un estadio en el que hayas jugado y hayas dicho, este estadio es espectacular, me impresiona muchísimo todo lo que estoy viendo. He jugado, por suerte, en muchos estadios buenos, pero te voy a decir dos, que son del norte además, el Carlos Tartiere Oh. y el del Pontevedra. Pasaron, me gustó Claro. mucho. La grada como súper cerca, apretando la afición Campo inglés. increíble, Sí, sí. y de esto que dices, uff, cuidado que aquí recibo y me da cosa. Y un compañero en el mundo del fútbol, en tu trayectoria. Bueno, podría Puedes decir, decirme más de tres incluso, ¿eh? sí, te puedo decir, por ejemplo, Pablo, que he jugado en muchos equipos con él. Te puedo decir Miguel Herranz, que he jugado en muchos equipos con él y ahora mismo es familia. Y luego te puedo decir, por ejemplo, Isaac y Xavi Boniquet de Barcelona, los dos, que para mí son como mis hermanos, que también les tengo mucho cariño. También, por cierto, con Isaac, fue por el que jugué, que no hemos hablado, no sé si ha dado tiempo. Jugué la Kings League el año pasado. Coño, ¿cómo Se no me nos dices ha pasado, eso? se nos ha ¿El pasado. equipo? ¿El Ultimate? 1K. Rayo Barcelona. Sí, por este amigo Isaac. Jugaste en mi equipo, o sea, es el equipo que más me gusta, a mí no sabía. Jugué allí un partido No me acordaba. con Isaac, que es un amigo de Tarrasa. Me llamó, me dijo, ¿te puedes venir? Y yo, me la juego, venga. ¿Sabes qué apellido? Maldonado. Sí. No jodas, juego con Sí, Maldonado. sí. Pues luego hablamos. O sea, es que no me la Sí, esperaba sí. esto, no me la esperaba, joder.
Dime una hazaña inolvidable en el mundo del fútbol. Bueno, yo creo que el ascenso a segunda con el Castilla y el ascenso el año pasado a tercera con el Cala lo considero algo que no se preveía y algo muy bonito. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado en grande, la verdad. No me esperaba tantos giros de guión. Así que un saludo a todos, un placer. Muchas gracias por venir, Víctor. Y os emplazamos al próximo programa.